Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren muy bien hoy. Si son nuevos por aquí, un saludo especial y les doy la bienvenida a un espacio donde desglosamos las noticias y los chismes más candentes del mundo del entretenimiento, siempre con respeto y un toque de intriga. Hoy tenemos un tema que ha estado en boca de todos, una confesión que está generando un verdadero revuelo en el mundo de la actuación turca y, por supuesto, en los corazones de muchos fanáticos. Como ya habrán visto en el título, vamos a hablar de Kerem Bürsin y una confesión que ha impactado a todos, relacionada con Hande Erçel. Así que si les gusta estar al día con las personalidades que roban suspiros y las historias que nos mantienen pegados a la pantalla, este vídeo es para ustedes. Antes de sumergirnos en los detalles, quiero recordarles algo muy importante, y es que su apoyo es lo que nos hace seguir adelante. Así que si aún no lo han hecho, por favor, tómense un segundito para hacer clic en ese botón de suscripción que ven por ahí abajo. Es completamente gratis y así se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, donde siempre traemos lo más jugoso y relevante. Ya dicho esto, prepárense porque la historia que vamos a contar hoy es realmente fascinante. El mundo de las celebridades, especialmente en el ámbito de las telenovelas turcas, siempre nos ofrece historias que van más allá de las cámaras. Son relaciones, amistades y a veces, confesiones inesperadas las que cautivan nuestra atención. Hoy el foco está puesto en Kerem Bürsin, un actor que ha conquistado a audiencias globales con su carisma y talento. Pero lo que ha hecho que su nombre resuene con tanta fuerza últimamente no tiene que ver con un nuevo proyecto o un premio, sino con unas declaraciones que ha hecho, que de una u otra forma, terminan tocando el tema de Hande Erçel, su expareja y compañera de escena en la exitosa serie Sen Kalkam. Ustedes saben que la química entre Kerem y Hande en pantalla era innegable. Su relación, tanto dentro como fuera de los sets de grabación, fue objeto de intensa atención mediática y admiración por parte de los fans. Cada gesto, cada mirada, cada aparición pública era analizada al detalle. Por eso, cuando su romance se hizo público, fue una explosión de alegría para quienes seguían su historia de cerca. Sin embargo, como muchas relaciones en el ojo público, la suya llegó a su fin, dejando a muchos con el deseo de saber qué pasó realmente y si aún existía algún tipo de conexión o sentimiento. Y es precisamente en este contexto donde entra la reciente confesión de Kerem Bürsin. Recientemente Kerem Bürsin ha concedido algunas entrevistas donde, de manera sorprendentemente abierta, ha hablado sobre su vida personal y profesional. Lo interesante de estas declaraciones es que, aunque no directamente sobre Hande Erçel, sí abordan aspectos de su vida que inevitablemente nos llevan a pensar en ella y en la etapa que compartieron. Por ejemplo, en una de estas conversaciones, Kerem se refirió a la importancia de la conexión emocional en las relaciones, tanto románticas como amistosas. Él habló de cómo valora a las personas que lo comprenden, que lo apoyan y que comparten sus mismos valores. Dijo algo así como: para mí es fundamental sentir una conexión genuina con las personas que están a mi alrededor. No se trata solo de lo que ves en la superficie, sino de la profundidad de la comprensión mutua y el apoyo incondicional. He aprendido que las relaciones más duraderas y significativas son aquellas construidas sobre una base sólida de respeto y admiración. Estas palabras, aunque generales, resuenan fuertemente cuando pensamos en su relación con Hande. Ambos, como jóvenes estrellas en ascenso, compartieron un momento crucial de sus carreras y vivieron una experiencia muy intensa juntos. La presión de la fama, los horarios de rodaje extenuantes y el escrutinio constante de los medios pueden ser factores que ponen a prueba cualquier relación. Lo que ha impactado particularmente a los seguidores es la forma en que Kerem aborda la idea de haber cometido errores en el pasado. Ha sido muy honesto sobre cómo ha crecido como persona y como artista, y cómo ha aprendido de sus experiencias, incluyendo las relaciones sentimentales. En una parte de la entrevista mencionó: todos cometemos errores, es parte del ser humano. Lo importante es ser capaz de reconocerlos, aprender de ellos y seguir adelante con una mayor comprensión de uno mismo y de lo que realmente se busca en la vida. No me arrepiento de nada de lo que he vivido, porque cada experiencia me ha moldeado en la persona que soy hoy. Esta declaración es clave porque sugiere que hubo momentos difíciles o quizás decisiones que él mismo reconoce como imperfectas dentro de sus relaciones pasadas. Si bien no señala directamente a Hande, el hecho de que hable de errores en el contexto de sus vivencias personales y considerando que su relación con ella fue la más pública y comentada, naturalmente lleva a especulaciones. Se referirá a él a la forma en que manejaron su relación bajo el escrutinio público.
O quizás a algún desacuerdo que terminó por distanciarlos. La ambigüedad es precisamente lo que genera tanto interés. Además, Kerem también habló sobre la importancia de la comunicación y la honestidad en las relaciones. Dijo, creo que la falta de comunicación honesta es lo que suele romper las cosas. Cuando no eres capaz de expresar tus verdaderos sentimientos o preocupaciones, se crea una brecha que se vuelve cada vez más difícil de cerrar. He aprendido que es mejor ser vulnerable y honesto, incluso si eso significa tener conversaciones difíciles. Esta reflexión es particularmente resonante para los fans de Kerem y Hande, quienes siempre estuvieron deseosos de saber si su separación fue amistosa o si hubo algún conflicto detrás. Si Kerem reconoce la importancia de la comunicación honesta y la vulnerabilidad, y al mismo tiempo admite haber cometido errores, es plausible que estas hayan sido áreas de dificultad en su relación con Hande, o al menos, áreas que él ha identificado como importantes para el crecimiento personal. Otra parte de sus declaraciones que ha dado mucho de qué hablar es cuando se le preguntó sobre la posibilidad de volver a trabajar con Hande Erçel en el futuro. Su respuesta, aunque diplomática, dejó entrever una puerta abierta. Dijo algo como, en el mundo de la actuación, nunca se sabe. Si surgiera un proyecto realmente interesante que reuniera a nuestro equipo, y si ambos estuviéramos en un momento adecuado y tuviéramos la energía para hacerlo, ¿por qué no? Siempre he admirado su profesionalismo y hemos tenido una conexión especial en el set. Sería interesante ver qué podríamos crear juntos bajo las circunstancias correctas. Esta afirmación es, sin duda, una de las que más ha impactado a los seguidores. Verlos juntos de nuevo en una pantalla sería un sueño para muchos. Y el hecho de que Kerem no cierre esa puerta, sino que la deje entreabierta, aviva las esperanzas y las especulaciones. Podría significar que a pesar de la ruptura, hay un respeto mutuo y un reconocimiento de la química profesional que compartían. O quizás, y aquí es donde entra la especulación más audaz, podría ser una señal de que la puerta a una reconciliación personal también está, en algún grado, abierta. Los medios de comunicación y las redes sociales han tomado estas declaraciones de Kerem Bürsin como un gran titular, y la conexión con Hande Erçel es casi inevitable para la prensa. Las portadas hablan de la confesión de Kerem que revoluciona todo sobre Hande, o Kerem Bürsin se abre sobre su pasado con Hande Erçel. Si bien Kerem no ha hecho una confesión explícita de algo negativo que haya hecho en contra de Hande, la forma en que se está interpretando es que ha admitido ser humano, haber cometido errores, y estar abierto a futuras colaboraciones, lo que para muchos significa que no hay rencor, y que la puerta a una posible reaproximación sigue ahí. Es esta ambigüedad controlada la que permite que la historia siga viva y genere interés. Analicemos un poco más a fondo el impacto de estas declaraciones. En primer lugar, para los fans acérrimos de la pareja, Kerem y Hande, estas palabras son una inyección de esperanza. Han pasado años desde su ruptura, y la forma en que se desarrolló su relación, su popularidad y su posterior separación, ha dejado una huella imborrable. La posibilidad de que no haya animosidad y que exista un deseo de mantener una relación profesional positiva es algo que muchos esperaban escuchar. Les permite mantener viva la ilusión de que quizás en el futuro, las cosas podrían ser diferentes. Por otro lado, para los observadores más críticos o aquellos que buscan un análisis más profundo, las declaraciones de Kerem Bürsin pueden interpretarse como una estrategia de relaciones públicas muy inteligente. En el competitivo mundo del entretenimiento, mantener el interés del público es fundamental. Hablar de forma abierta y reflexiva sobre la vida personal, especialmente cuando involucra a una figura tan popular como Hande Erçel, genera titulares, aumenta la visibilidad y mantiene al actor en el centro de la conversación. No se trata de decir algo escandaloso, sino de tocar temas universales como el crecimiento personal, los errores y la importancia de las relaciones, pero vinculándolo a una historia de amor que capturó la imaginación de millones. Además, es importante recordar el contexto cultural. En Turquía, las relaciones entre celebridades a menudo son escrutadas con una intensidad aún mayor. Cualquier indicio de reconciliación o incluso de una relación amistosa post-ruptura es motivo de gran debate y especulación. Por lo tanto, las palabras de Kerem, aunque modestas en su formulación, tienen un eco amplificado dentro de este contexto. Ahora, ¿qué significa realmente esta confesión para el futuro? Sí. Hablamos de una reconciliación romántica, es difícil predecirlo. Las relaciones son complejas y lo que vemos en público es solo una fracción de la realidad. Sin embargo, el hecho de que Kerem se muestre abierto a futuras colaboraciones profesionales sugiere que la puerta a un entendimiento mutuo, a una amistad incluso, está abierta.
Y quién sabe, a veces la amistad es el primer paso hacia algo más. Lo que sí está claro es que Kerem Bürsin ha decidido abordar estos temas con una madurez y una honestidad que están siendo bien recibidas por muchos. Ha demostrado que es un artista que reflexiona sobre sus experiencias y que valora la autenticidad. En resumen, la reciente confesión de Kerem Bürsin, en lugar de ser un detalle escandaloso, se presenta como una reflexión madura sobre el crecimiento personal, la importancia de la comunicación y la apertura a futuras oportunidades, todo ello entrelazado con la memoria de su muy publicitada relación con Hande Erçel. Ha admitido haber cometido errores en el pasado, ha enfatizado la importancia de la honestidad en las relaciones y, lo más intrigante, ha dejado la puerta abierta a la posibilidad de trabajar con Hande Erçel nuevamente en el futuro. Estas declaraciones, aunque no revelan un secreto explosivo, sí generan un impacto emocional y especulativo significativo en el público, manteniendo viva la llama de interés en la relación pasada de estas dos estrellas turcas y en sus trayectorias individuales. El mensaje general es de crecimiento, aprendizaje y una perspectiva positiva hacia el futuro, tanto en lo profesional como en lo personal, sin descartar la posibilidad de que las viejas chispas puedan reavivarse, al menos en el ámbito profesional. Y ahí lo tienen, mis queridos amigos. Hemos desgranado las recientes declaraciones de Kerem Bürsin y cómo han impactado al mundo del entretenimiento, especialmente en relación con Hande Erçel. Hemos visto cómo su madurez y honestidad han sido puntos clave, y cómo la posibilidad de futuras colaboraciones ha generado gran expectación. Es fascinante cómo una simple reflexión puede desatar tantas conversaciones y esperanzas, ¿verdad? Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué les parecieron las declaraciones de Kerem? ¿Creen que realmente hay una puerta abierta a la reconciliación, ya sea profesional o personal? ¿O creen que es simplemente una estrategia bien ejecutada? Déjenme sus opiniones y teorías en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leer cada uno de sus mensajes y saber qué piensan. Y si este vídeo les gustó, si les pareció interesante y entretenido, no se olviden de regalarnos un gran me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a saber qué tipo de contenido prefieren. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones. Así se asegurarán de no perderse nada de lo que traemos semana a semana. Un abrazo enorme para todos y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.